Seguimos con más Telenoticias, ya está nuestro invitado con nosotros, se trata del diputado provincial y líder del espacio Igualdad, Rubén Giustiniani, precandidato a senador nacional por el Frente Amplio Progresista. Rubén, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el espacio. Bien, bueno, charlar sobre la presentación de listas, precandidatos a nivel local, encabezada por Flavio Folio, se desarrolló hoy a la mañana. Interesante conferencia de prensa en la que se plantea esto de 10 puntos generales para poder abordar un consenso general en el Senado de la Nación. Bueno, mucho se habla de la grieta. ¿Qué se propone desde tus aspiraciones, desde todo el grupo de trabajo que te acompaña, Rubén? Sí, desde el Frente Amplio Progresista, en esta lista que se llama Preparados para Santa Fe, impulsada por el intendente Pablo Hapkin de la ciudad de Rosario, que integramos todo un espacio de distribución territorial y de contenido político de todo lo que es el Frente Amplio Progresista, es decir, radicales, socialistas, demócratas progresistas, del partido Sí, del partido Pares, del partido GEN, desde nuestro partido de Igualdad. Nosotros creemos que es necesario una convocatoria, un consenso a todas las fuerzas políticas y a sus candidatos y candidatas, en función que después, y mucho pasa con esto de la grieta, es la obediencia debida partidaria la que determina el comportamiento en las bancas. Y por lo tanto se levanta la mano después en función de los intereses del gobierno de turno y no de los intereses de Santa Fe o de la ciudadanía. Proponemos 10 puntos necesarios de compromiso de cara a la sociedad. ¿Cuáles son los más destacados de esos 10 puntos? El tema de la seguridad. Yo soy autor de la ley de extinción de dominio que logré una media sanción en el Senado. Hay que ir al corazón del problema del narcotráfico, que son sus bienes económicos, para quitárselo y para poder terminar con esta situación que produce el narcotráfico de violencia, de balaceras y de muertes. Bueno, esto de no esperar, ¿no? Condenas para poder actuar sobre el narcotráfico. Eso es la ley de extinción de dominio, es decir, quitarle los bienes económicos, son juicios que duran entre 8, 10 y 12 años. Por lo tanto, eso y ponerlo, esos bienes económicos en función de la sociedad. El segundo punto es la ley de humedales. Yo logré una media sanción en la Cámara de Diputados y logré una ley que es el primer parque nacional en las islas de Santa Fe, a la altura del departamento de San Jerónimo. Quiero que se extienda ese parque nacional hasta Villa Constitución, al sur, y hacia el norte hasta la ciudad de Santa Fe, para terminar con estas quemas insoportables, este humo que no nos deja respirar, y proteger ese gran patrimonio que tenemos, ese ecosistema que son las islas del río Paraná. Bien, ¿cuánto se ha sufrido, ¿no? Desde esa problemática, sobre todo el año pasado, año 2020, bueno, un ecocidio sin precedentes, podemos decir. Totalmente, y vemos que todavía sigue cajoneada la ley de humedales en la Cámara de Diputados. Por eso es importante este compromiso. El tema del trabajo digno, el trabajo estable, que es la mejor manera de combatir la pobreza. Tenemos que la última encuesta permanente de hogares dio hace unos días que aumentó 1 millón de pobres en Argentina en el último año, y eso es gravísimo, y eso hace que hoy que vemos una pequeña luz al final del túnel con la combinación de las vacunas, con la posibilidad de empezar a retomar a pleno la actividad productiva, tenemos que desde el Estado generar ese apoyo necesario a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo que generan trabajo estable y trabajo digno. El 74% del trabajo de la provincia de Santa Fe lo generan las pymes, y por lo tanto en lo que hace a la comercialización, en préstamos, créditos a tasas razonables, y sobre todo el tema de la exportación. Esto en conjunto debe ser un plan estratégico de generación de empleo desde el Estado y sobre todo para los más jóvenes. Ese primer empleo necesario para los más jóvenes necesitamos que se promueva del Estado. Bien, bueno, la cuestión de la inflación, ¿cómo se puede atender desde el Poder Legislativo? Sí, primero terminar con esto que es este aumento insoportable de las naftas de la manera que se está produciendo, que es la mayor generadora de inflación.
Nosotros hemos propuesto la quita del IVA a los productos de la canasta básica de alimentos. Cuando vemos la inflación, vamos a tener casi el 50% de inflación anual. No le pasa a los países de la región, menos en el mundo, este nivel de inflación que produce el deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Una manera concreta, quitando el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos, tendría dos efectos positivos. El primero, sobre la macroeconomía, bajando la inflación. Y el segundo, mejorando el bolsillo de la gente. Vemos que cuando analizamos los índices de inflación, en la cuestión de alimentos y bebidas siempre está por encima del promedio de la inflación. Por lo tanto, ese nivel especulativo que vemos en las grandes concentraciones económicas, la reducción o la quita del IVA a los productos de la canasta básica alimentaria sería una medida muy importante en ese sentido. Perfecto. Bueno, Rubén, por último, ¿cómo sigue la campaña? ¿Cómo sigue el trabajo en vistas puntualmente a esta región? Recorriendo como lo estamos haciendo hoy en Villa Constitución. Estuvimos ayer en Cañada de Gómez, en Totoras, en Casilda. Vamos a estar mañana en Esperanza y en Rafaela, con todo este gran equipo de esta lista preparados para Santa Fe, encabezada por el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, y estamos convencidos que la sociedad tiene este 12 de septiembre una posibilidad de elegir en el Frente Amplio Progresista una alternativa distinta a la grieta. Desde lo nacional y los grandes medios nacionales se convoca a votar contra el otro, a demonizar al otro, a levantar el demonio en el otro, y entonces ese voto es un voto negativo. Nosotros creemos que el voto al Frente Amplio Progresista es un voto positivo, un voto de esperanza y un voto que demuestre que desde la provincia de Santa Fe hacia el país se puede construir una alternativa distinta. Así que vamos a continuar de esta manera, hablando cara a cara, con todos los resguardos necesarios que esta pandemia nos obliga, a no hacer actos de mucha gente, a cuidarnos y a convocar siempre a la sociedad a cuidarse. Muy bien, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias por la nota. Es Rubén Giustiniani, actual diputado provincial, referente del espacio Igualdad y precandidato a senador nacional por el Frente Amplio Progresista. Momento de ir a una pausa. Quédate con nosotros, enseguida regresamos con más Telenoticias, el noticiero de la gente. Ya venimos.